Hola, ¿qué tal, estimados y estimadas estudiantes? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Aquí estamos ya en el video número 13, que nos corresponde justamente darles a conocer a ustedes, que tiene que ver con la resolución de la prueba del modelo de prueba que salió hace poco del DEMRE. Cierto que yo creo que ustedes ya han hecho varios ejercicios, pero siempre es bueno tener de repente un apoyo visual, audiovisual en este caso, por parte de un profesor que les va enseñando los ejercicios en caso de que tengan dudas. Eh, Vamos a trabajar en esta oportunidad el ejercicio 40, 41 y 42. Y si nos fijamos, este modelo ha sido, la verdad, por lo menos en mi experiencia, un modelo bastante accesible, no ha sido complicado. Así que preparémonos juntos y vamos con el ejercicio número 40 para que comencemos. En el ejercicio 40 que ya nos enfrentamos, tenemos un ejercicio ya de geometría que tiene que ver con semejanza de triángulos. Entonces coloqué acá que justamente el contenido que yo debo manejar sí o sí es el de semejanza de triángulos. Conocer, por ejemplo, cuándo dos triángulos son semejantes, qué ocurre con sus lados homólogos o correspondientes, qué ocurre con sus ángulos correspondientes u homólogos, qué ocurre con sus perímetros, qué ocurre con sus áreas, como están acá justamente las opciones. Entonces, en este caso me dice, en la figura adjunta, los triángulos A, B, C y también el triángulo G, F, E son semejantes entre sí. Y me dan las medidas de cada uno de los lados de los triángulos. 3, 6, 5 y acá es 25 por acá, ¿cierto? 15 y 30. Entonces me pregunta cuál de las siguientes igualdades es o son verdaderas. Entonces, primero tenemos que analizar esto que está acá. ¿Cómo se lee esto? Esto que está acá es una proporción. Se dice que el perímetro del triángulo ABC, que está acá, el más chiquitito, es al perímetro del triángulo GFE, que es el más grande, como 1 es a 5. O sea, me están diciendo de que este triángulo que está acá de alguna forma crece el quíntuple, de alguna forma es el quíntuple a escala del más chiquitito. ¿Sí? Entonces acá hay que tener claro algo que es muy importante porque podríamos justamente calcular sus perímetros, sumar, que podríamos hacer eso, miren, hagámoslo así. Entonces la número uno, podríamos hacer lo que estoy diciendo acá. Calculamos el perímetro del triángulo, en este caso ABC, que sería 6 más 5, 11, 11 más 3, 14. Calculamos el perímetro del triángulo ahora GFE y eso me va a sumar 25 más 15 que serían 40 y 40 más 30 que serían 70. Y luego esto que está acá lo debo justamente hacer en proporción. 14 es a 70 como 1 es a 5, la pregunta es. Y una de las opciones es justamente multiplicar cruzado. 14 por 5 justamente me da 70 y 70 por 1 me da 70. Por lo tanto, la opción 1 es verdadera. Ahora, otra opción, porque la idea es que en esta resolución de ejercicios les dé ojalá alguna otra opción, ¿cierto? Es la siguiente, que es una propiedad que es muy fundamental, que me dice respecto al tema del perímetro de los triángulos que son semejantes. Entonces está acá, aquí la coloqué. Si dos triángulos son semejantes, entonces la razón entre sus perímetros es igual que la de sus lados. Ya, fíjense. Acá, ¿cuál es la razón entre sus lados? Sería, por ejemplo, 5 es en este caso a 25, como, porque tenemos que ver el orden de la semejanza, como 6 es a 30, y también, por último, como 3 es a 15. Es decir, ¿qué es lo que estoy diciendo yo? La voy a plantear acá al lado. Sería 5 es a 25, como 3 es a 15, como justamente 6 es a 30. Pero si nosotros simplificamos cada una de esas razones, es justamente 1 es a 5. Y como la razón entre sus lados es 1 es a 5, que esta es la razón, ¿ya? La razón R,
justamente el perímetro también va a estar en la misma razón 1 es a 5. No hay para qué calcularlo con sumando los lados del triángulo, ¿ya? Pero ahí ustedes deciden qué método es el más factible y el más rápido. Luego me dice, hay que verificar si es verdadero esto. Y bueno, y tenemos acá que esta es verdadera, ¿cierto? Verdadera. Entonces acá, por ejemplo, podemos descartar la B y podemos descartar completamente la D de Diosito. Entonces, la otra opción, la 2, me dice que la razón entre sus áreas del triángulo más pequeño al triángulo más grande es 1 es a 25. Entonces acá también podríamos, pero aquí es más complicado, porque para calcular el área de este triángulo o de los dos triángulos, yo no sé qué tipo de triángulo es. Yo no sé si es rectángulo, ¿cierto? No tengo ninguna otra como señal. Entonces, o la otra forma es calcular la fórmula de Herón, ¿ya? La de Herón que de alguna forma es más complicada. Sí, que uno puede calcular el área de cualquier triángulo dado sus tres lados, que la podemos enseñar más adelante. Pero en este caso yo creo que es muy engorroso para una PTU o para una PSU antigua. Entonces lo que tiene que ver acá, hay que aplicar la siguiente propiedad, que se la voy a mencionar acá. Para la número 2 tenemos la siguiente propiedad, que es esta que está acá. Aquí. Fíjense lo que dice esto. Dice, si dos triángulos son semejantes, ¿ya? Entonces, la razón entre sus áreas es el cuadrado de la razón entre sus lados. ¿Y cuál era la razón justamente entre sus lados? Era justamente 1 es a 5. Por lo tanto, la razón entre sus áreas va a ser el cuadrado de esta razón. O sea, va a ser r cuadrado, que es 1 al cuadrado 1 y 5 al cuadrado 25. O sea, 1 es a 25. Está listo. La explicación, la demostración de esto es para otro capítulo. Pero ahora apréndanse esa propiedad, ¿ya? Entonces la 2 también es, por lo tanto, la A no puede ser. Y estamos en el caso de que puede ser solo 1 y 2, la C de Cristo, y 1, 2 y 3, todas, es decir, Espíritu Santo. Y nos queda por último esta opción que está acá, y esta por todos lados es falsa. ¿Por qué es falsa? Porque yo cuando tengo dos triángulos que son semejantes, porque me lo dice el enunciado, que son semejantes entre sí, yo tengo la siguiente propiedad, yo tengo la siguiente definición, que dos triángulos van a ser semejantes cuando los lados correspondientes sean proporcionales, que en este caso es 1 es a 5 sus lados, y además sus ángulos homólogos son congruentes, porque recuerden que la semejanza me indica que de alguna forma la forma de los triángulos mantienen cierto su tamaño, pero cambia su tamaño, aumenta o crece, pero su forma no varía. Y para que su forma no varíe, ¿cierto? Los ángulos correspondientes a su homólogo deben ser congruentes. Por ejemplo, acá tenemos que este ángulo que está acá, que lo vamos a colocar acá con verde, este ángulo que está acá, ¿cierto? Debe ser congruente con el ángulo que está acá. ¿Sí? Entre el lado rojo y el lado azul. También, este ángulo que está acá, el arribita que está en rojo, está entre el rojo y el amarillo. Entonces el rojo y el amarillo debe ser congruente con este. O sea, si este, por ejemplo, es alfa, este debe ser también alfa. Si este compadre que está acá es beta, este también debe ser beta. Deben valer lo mismo. Y si, por ejemplo, este compadre que está acá mide epsilon, este también debe medir epsilon, sí o sí. ¿Ya? Así que la 3 por ningún lado es falsa. Y en este caso es la alternativa C de cuarentena, ¿cierto? De cuidémonos en casa. Vamos al siguiente. Tenemos ahora otro problema de geometría, un clásico de clásicos, también clásico de la antigua PSU, que tiene que ver con el teorema general de Tales, ¿ya? Tales que me dice de alguna forma de que si tengo dos o más de dos paralelas, ¿cierto? Los lados que se van formando son proporcionales, me dice. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer acá? Hacer lo siguiente. Me dice, en la figura adjunta, las rectas L sub 4, que es esta que está acá, L sub 4, y L sub 5 se intersectan. Intersectan a las rectas L sub 1, L sub 2, L sub 3. ¿Qué valor debe tomar X para que justamente estas tres rectas que están horizontales, ¿cierto? Que se ven horizontales, sean paralelas. Entonces, para que sean paralelas, justamente por el teorema general de Tales,
estos lados deben ser proporcionales. O sea, x más 2 es a 2x más 4, como x menos 3 es a x más 5. Y formulo justamente la proporción. Entonces me queda lo siguiente. Me queda x más 2 es a 2x más 4, como x menos 3 es a x más 5. Y por el teorema fundamental de las proporciones, el TFP, me dice de que esta proporción se cumple siempre y cuando la multiplicación cruzada se cumple. Entonces tengo que x más 2 por x más 5 debe ser igual a ¿qué cosa? A x menos 3 multiplicado por el otro binomio, que es 2x más 4. Y aquí lo que debo hacer es justamente empezar a multiplicar término por término. X por x, x cuadrado, después x por 5, 5x, 2 por x, 2x, y 2 por 5 me da 10 positivo. Y esto debe ser igual a ¿qué cosa? A x por 2x, que sería 2x cuadrado, x por 4 sería más 4x, después menos, porque es menos 3 por 2x, menos 6x, y menos 3 por 4 sería menos 12. Y acá lo que debo hacer es justamente agrupar términos semejantes en un lado. En este caso me conviene dejar todo en el lado derecho para que el x cuadrado me quede positivo. Entonces me queda x cuadrado, solito porque el 2x cuadrado le quito un x cuadrado, ¿ya? Luego acá, esto que está acá, fíjense que me da 7x, y ese 7x pasa restando al otro lado. Entonces, y acá, esto que está acá me da menos 2x. Por lo tanto, el menos 2x, si le quito 7x, me da menos 9x. ¿Ya? Y ustedes lo hacen más paso por paso. Y el 10 pasa restando al otro lado y se suma con el menos 12 y me queda menos 22. ¿Se dan cuenta? Entonces, en este caso, tenemos que, justamente, en el lado izquierdo tenemos igualado a 0 y formulamos una ecuación, en este caso, una ecuación cuadrática que tenemos que resolverla. ¿Cierto? Y fíjense que acá, ¿cómo podemos resolver esta ecuación cuadrática? Tenemos varias formas. La fórmula general, que es la vieja confiable, ¿cierto? O la otra es factorizando. Entonces, siempre piensen en eso. ¿Se podrá factorizar la ecuación cuadrática? Si se puede, hágalo, es mucho más rápido, en vez de ocupar la fórmula general. Entonces tenemos acá que esto está igualado a 0 y me queda x. Lo factorizo como un binomio con término en común. Entonces me pregunto, dos números que multiplicados me den menos 22 y que sumados me den menos 9. Entonces uno dice, casi la única opción que hay, distinto a 22 por 1, es 11 por 2. Entonces coloco 11 por 2. Pero para que la suma sea menos 9, este debe ser negativo y este debe ser positivo. ¿Se dan cuenta? Pero ojo ahora, acá también. Esto que está acá, que muchas veces los estudiantes lo hacen así súper rápido y no entienden lo que hacen, uno debe preguntarse cuándo la multiplicación de dos expresiones me da 0. Esto se cumple si y solo si el primer factor es 0, o sea, x menos 11 es 0, o el segundo factor es 0, que es x más 2. Y acá despejo y tengo que mi x sub 1 puede ser 11, o mi x sub 2 puede ser menos 2. Entonces tenemos dos opciones, que el x fuese 11 o que el x fuese menos 2. Ahora, si se dan cuenta, voy a acá sombrearlo, la solución x es igual a menos 2 no puede ser. ¿Por qué no puede ser? Porque si yo reemplazo el menos 2, por ejemplo, acá, ¿cierto? Me va a quedar menos 2 más 2 y eso es 0. Y es imposible que un trazo, la medida de un trazo sea 0. ¿Ya? O por ejemplo, si yo reemplazo el menos 2 acá, me va a quedar menos 2 menos 3. Estoy diciendo que un trazo mide menos 5 centímetros. Eso es imposible. Las medidas de los trazos siempre deben ser positivas y mayores que 0. ¿Sí? O sea, positivas. Estoy como redundando. Por lo tanto, tengo que el x tiene que ser 11. Y es la alternativa justamente E de elegancia, en este caso. Vamos con la siguiente ahora. Número 42. Este ejercicio es bien bonito.
ya nosotros tenemos lo siguiente. Bueno, como se habrán dado cuenta, ¿cierto? Cambié la situación. En este caso dice que Troles le hizo a su hijo una copia a escala de la camiseta de fútbol de su esposa. Porque ¿por qué solamente a los hombres nos tiene que gustar el fútbol, ¿cierto? A las mujeres también. El número en la camiseta de la esposa está dentro de un círculo. Entonces, acá coloqué el círculo de la esposa que tiene justamente Troles sorprendido, se colocó la camiseta de la esposa y el círculo de la esposa tiene un área de 64 centímetros cuadrados. Entonces lo que vamos a hacer acá es colocarle a este radio, le vamos a colocar R. Entonces tengo mi primer dato, que es que pi por R al cuadrado, que es el área de un círculo, es igual a 64 centímetros cuadrados. Ese es mi primer dato. Y me dice que si la parte más ancha de la camiseta de la esposa, supongamos que esta es la parte más ancha, todo esto, por ejemplo, imaginemos que es 60 centímetros, y me dicen que la parte más ancha del hijo mide, ¿cuánto? 15. Con esos datos, ¿cuál es el área del círculo que encierra el número de la camiseta del hijo? O sea, me están preguntando por el área del círculo, ¿cierto? Que está acá, este circulito, el más chiquitito, ¿ya? Entonces lo que hay que hacer acá, utilizando, por supuesto, este dato, ¿ya? Que si yo acá, fíjense que si yo despejo el radio, tendríamos que radio al cuadrado es igual a 64 centímetros cuadrados partido por pi. La aplico la raíz cuadrada y me queda que el radio va a ser igual a 8, que es la raíz cuadrada de 64, centímetros partido por la raíz cuadrada justamente de pi, ¿sí? Ese es justamente el radio, ¿ya? El radio justamente del círculo de la esposa de Troles. Ahora, si se dan cuenta, esto tiene que estar de alguna forma, como dice en el ejercicio, tiene que estar de alguna forma así como a escala, ¿cierto? Como proporcional. Por lo tanto, el cambio que justamente hizo de 60 a 15 es dividiendo por 4, ¿cierto? Entonces la cuarta parte. Entonces, ¿qué significa? De que justamente este radio, que era el de la esposa, también va a ser dividido por 4. Entonces, si lo dividimos por 4, el radio del hijo, R sub h, ¿ya? Va a ser justamente 2 centímetros partido por la raíz cuadrada de pi. ¿Se dan cuenta? Y por lo tanto, como tengo ya el radio del círculo del hijo, ahora me queda solamente calcular su área. Y su área sería, por lo tanto, el área justamente del círculo, coloquémosle así, del círculo, en este caso de el hijo, va a ser radio, que sería 2 centímetros partido por la raíz cuadrada de pi, todo eso al cuadrado y por pi, ¿cierto? Porque ese es el área de un círculo, radio al cuadrado por pi. Y esto sería igual a 4 centímetros cuadrados. Fíjense abajo, se me va la raíz cuadrada y acá me queda justamente, ¿cuánto me queda pi? Y ahí simplifico los pi y me queda que esto es 4 centímetros cuadrados, que es el área justamente de ese círculo que tiene justamente el hijo y del cual yo voy a colocar el número de la camiseta. ¿Ya? Entonces sería la alternativa A, la respuesta correcta de Ayuwoki. Ahora quise cambiar el contexto para hacerlo de forma un poco más simpática, ¿ya? Vamos, entonces, perdón, eso ha sido justamente este video. Pensé que venía otro más. Así que ojalá que les haya gustado con este cambio de la 42, que fue bastante chistoso por lo menos hacerlo para mí. Y ojalá que les haya gustado el video y no se olviden suscribir a mi canal y compartan estos videos para que muchos más se entretengan y también muchos más aprendan matemáticas de forma amigable, pero a la misma vez de una calidad matemática buena, ¿ya? Que estén muy bien, un abrazo gigante. Chao, chao.